días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana y empezamos recargados de entusiasmo un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en los estudios de TV Perú, la señal que une a todos los peruanos. Por supuesto, en vivo y en directo y con la compañía de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días amigos, ¿cómo están por casa? Efectivamente, estamos llenos de energía para llevarles la mejor información ya a mitad de semana. Hoy día amaneció nublado, sí. Muchos creo que lo querían. Se fue el sol. Se fue el sol, aunque yo lo voy a extrañar. Hoy día tenemos un tema interesante. Hoy día vamos a hablar sobre algunos medicamentos que nos ayudan muchísimo, pero también pueden atentar contra nuestra salud. Hoy yo creo que el programa realmente viene cargado de cosas diferentes, pero muy importantes. Vamos a hablar hoy día no de enfermedades, sino de los analgésicos o de los AINES, no esteroideos, ¿no? De los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que se llaman así AINES. Estos medicamentos en realidad son mágicos, milagrosos, solucionan el dolor, la fiebre, la inflamación, pero también tienen otros efectos no tan positivos. Y el grave problema de estos medicamentos es que se venden a veces de libre disposición sin una receta médica, sin ninguna regulación. Entonces hablaremos de esto y de de lo malo, lo bueno y lo feo de estos AINES, ¿no? Efectivamente, nos ayudan muchísimo con la analgesia, con la fiebre, con el dolor, etcétera, pero hay que tener en cuenta que también podemos ser alérgicos. Entonces no hay que hacer el uso indiscriminado, no hay que ir a la farmacia y automedicarnos, hay que tomar conciencia sobre los medicamentos y hoy día vamos a aprender qué hacer, cómo prevenir y si no sabemos que somos alérgicos, cómo actuar en casa ante una emergencia. Y estos medicamentos que pueden ser de libre disposición, como digo, también pueden ser negativos para el riñón, para la presión, para la coagulación. Tienen una serie de efectos indeseables que no deberían ser tomados así con tanta ligereza. Y en el bloque nutricional, hoy día tendremos la visita de Milagros Aburto, que casualmente se enfocará en aquellos medicamentos, en estos alimentos que mejoran nuestra inmunidad, ¿no? Efectivamente, así que atentos, vamos a sacar lápiz y papel para apuntar todas las anotaciones que Milagros nos tiene el día de hoy. No esperemos más, vamos al corte y comenzamos ya con Cuerpo Médico para hablar de los AINES. Volvemos con Cuerpo Médico y hoy día tenemos un programa dedicado a estos AINES, que son estos medicamentos, como le digo, milagrosos que solucionan la fiebre, el dolor, la inflamación, la coagulación sanguínea, pero que todos estos efectos maravillosos a veces se toman de manera muy generosa porque uno va a la farmacia y te dan pues un AINE, te dan un antiinflamatorio, un esteroideo con muchísima facilidad, pero detrás de ello hay también implicancias en el organismo que se pueden dar alterando muchos órganos y sistemas, interfiriendo con medicamentos que uno toma y todo eso vamos a conocer hoy porque inclusive también muchos de ellos son susceptibles a alergias y pueden darse consecuencias muy complicadas cuando eso se toma de libre disposición. Y el día de hoy tenemos un ilustre visitante de lujo hoy día aquí en Cuerpo Médico, al doctor Edgar Matos. Él es alergista, él es presidente de la Sociedad de Alergia, Asma en nuestro país. Él es un médico del Hospital del Niño, a quien agradecemos por su presencia aquí en Cuerpo Médico para hablar de este tema a todos nuestros televidentes. Muy buenos días, doctor Matos. Doctor, muy buenos días. Doctora, muy buenos días. Al público peruano, muy buenos días. Yo muy honroso por estar acá en este programa y poder conversar de un tema muy importante que es las alergias a los antiinflamatorios o a los medicamentos fundamentalmente. Un placer, doctor, nosotros de tenerlo acá para aclarar todas las dudas en cuanto a estos medicamentos que a veces, como el doctor mencionaba, lo tomamos a libre albedrío, vamos a la farmacia, compramos, nos medicamos y efectivamente este medicamento nos ayuda muchísimo para la fiebre, para el dolor, para la inflamación, etcétera. Tiene muchas funciones. Pero el día de hoy yo sé que en casa
tienen muchas preguntas y hoy día vamos a aprender cómo actuar también en esas emergencias. Así que les vamos a dejar los números para que nos puedan llamar al 619-0777, al 619-0776 y al 619-0774, y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, a Cuerpo Médico, que estamos dispuestos a resolver todas sus dudas. Doctor Matos, como quiera que este programa en realidad llega a todo el país, pues es un programa hecho en vivo y en directo, donde sus llamadas son muy bien recibidas y queremos orientar sobre todo a la población. Vamos a comenzar con lo más sencillo. ¿Qué cosas son los AINES? Porque la palabra AINES suena a aire, suena raro, suena a doctores. Pero a lo mejor algunos nombrecitos que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Desde la aspirina, el ibuprofeno, el ketaprofeno, la indometacina, el ketarolaco, ¿no? Que todos vamos a la farmacia, deme un ketarolaco, deme un ibuprofeno, deme un naproxeno. Esos son los llamados AINES. ¿Para qué fueron diseñados, doctor Matos? Bueno, en realidad los AINES, ¿no? Como usted dijo, doctor, los antiinflamatorios no esteroideos, tienen funciones muy importantes, fundamentalmente en lo que es la desinflamación. O sea, ellos lo que van a es desinflamar. Una función muy importante es, me pueden controlar, algunos de ellos, la fiebre, ¿no es cierto? Y el dolor. Ahora, en cuanto a su clasificación, pues hay diversas, digamos, publicaciones o diversas formas de poder clasificar. A tal punto, doctor, que hay controversias inclusive con algún tipo de estos medicamentos que si lo voy a incluir dentro de los AINES o no. Hablamos del paracetamol, hablamos del metamizol. Dependiendo de la estructura, muchas veces sí se podría incluir dentro de un AINE. Pero si ya vamos a las funciones, muchos de estos saldrían de este esquema y ya no se les podría considerar como es un antiinflamatorio. Y como usted dijo, estos antiinflamatorios tienen funciones muy importantes, pero hay que saberlas utilizar o hay que usarlas cuando el paciente realmente lo necesita, ¿no? Porque estos medicamentos, así como causan beneficios, podrían causar algún tipo de perjuicios, ¿no? Efectos adversos de repente. No solo con la alergia, sino problemas de epigastralgia o de repente algún tipo de problemas de distensión abdominal. Eso sería la otra, digamos, complicación que podrían tener. Doctor Matos, esto del uso de estos medicamentos va a estar también vinculado al tiempo el cual uno toma los medicamentos, o sea, a mayor tiempo, más efectos sobre órganos y sistemas, negativos me refiero. Definitivamente, ¿no? O sea, hay que conocer acá que estos medicamentos tienen siempre un blanco, o sea, una forma de poder excretarse. Entonces, esa excreción mucho va a definir de cada uno de los medicamentos. El tiempo es definitivamente importantísimo, ¿no? A mayor cantidad de tiempo que uso. Los pacientes reumatológicos, por ejemplo, que usan gran cantidad, pues van a tener algún tipo de complicaciones mayores, probablemente. Entonces, la sobreexposición de un medicamento como el AINES me puede causar alergia, que antes no lo tenía. Después de algunos años, ¿puedo ser alérgico a este medicamento? Ya. Doctora, a veces hay que tratar de más o menos ubicarnos en algunos conceptos, ¿no? Una cosa es una reacción adversa al medicamento, otra cosa es una alergia al medicamento. Solamente para resumirlo así en forma concreta, porque hay muchas formas de clasificar. Las reacciones adversas a medicamentos las podemos dividir en aquellas que tienen que ver con una reacción netamente inmunológica, donde vamos a encontrar acá realmente la alergia, y aquellas que no tienen que ver con esta respuesta inmunológica. En aquellas que tienen que ver reacciones netamente inmunológicas, las podemos encontrar en alergias como tal, intolerancias, idiosincrasias, o sea, y cada uno tiene digamos, como una característica. Entonces, a veces pensamos que el hecho de tener un enrojecimiento de la piel o un edema de los párpados ya es una alergia. Eso es importante, doctor, que quiero que lo puntualice. Una cosa es la intolerancia, el efecto adverso, y otra cosa es la alergia. El mismo producto puede etiquetarse. Porque hay mucha gente que dice, yo soy alérgico, y inclusive no solamente lo dice a esa molécula, a todos los antiinflamatorios. Y con ello también generamos un enorme bloqueo a alternativas terapéuticas en el futuro. Pero distinguirlo creo que es muy importante. Eso lo que usted dice, doctor, es muy importante. O sea, menos mal que las alergias están en un porcentaje menor. O sea, se dan en una frecuencia más baja. Menos mal que las intolerancias son mayores. Pero los síntomas en ambos van a ser semejantes. O sea,
tanto el paciente que es alérgico y el paciente que es no alérgico, llamamos así, va a presentar edema, eritema, hinchazón del párpado, del labio, sensación de falta de aire, anafilaxia. Ambos pueden producir, pero definitivamente el alérgico nos puede llevar a la muerte. El intolerante va a tener toda la molestia, pero la podemos manejar, ¿no? Entonces, hay veces, como le digo, confundimos, como dice el doctor, algunas de estas condiciones. Menos mal, que como digo, es menos frecuente en las alergias. Pero cuando un paciente llega a la emergencia, pues uno tiene que actuar como lo que es. O sea, una emergencia de repente. No pensar, ¿será alergia o será no alergia? Entonces, para eso ya existen algunas herramientas que nos van a nosotros permitir diferenciar cada una de ellas. Pero también yo creo que, bueno, ya tenemos preguntas de redes en agenda, pero también hay que distinguir que los productos de este tipo pueden producir efectos adversos en órganos y sistemas, por ejemplo, en la coagulación, en el riñón, en muchos órganos y sistemas que también son efectos esperados, sobre todo cuando el medicamento se toma por muy largo plazo. O sea, el daño renal es muy conocido, por ejemplo, con el uso prolongado de antiinflamatorios, ¿no? Pero bueno, tenemos la primera pregunta de redes que queremos disponer para ustedes. Tengo 50 años y sufro de rinitis constantemente y he tomado por muchos años ibuprofeno y ketaprofeno, y ketorolaco. Pero desde hace un año no salen... Me salen ronchas. Me salen ronchas cuando los tomo. Cuando los tomo, perdón, que no se lee muy bien. No se preocupe, doctor, yo lo ayudo. A ver, ¿será que estoy haciendo una alergia después de tantos años de consumir estos medicamentos? A ver, bueno, es una interesante pregunta que lo vemos cotidianamente. Ya de fondo el paciente es un paciente que tiene una condición atópica, tiene una condición alérgica. Ese es su basal. Pero él ya tomaba antes ibuprofeno, tomaba ketorolaco y tomaba otros AINES más. Y de pronto hace una reacción o se enrojece. Eso no necesariamente es alergia, ¿ya? Más pintaría para pensar que sea una reacción no alérgica, tipo intolerancia. Claro. ¿Por qué le digo? Lo que se espera es lo siguiente. Cuando yo tengo un alergeno, en este caso un medicamento, este medicamento tiene, lo más común es que en el organismo es reconocido como extraño. Una vez que lo reconoce como extraño, el cuerpo forma anticuerpos específicos para este medicamento. En una segunda exposición, este medicamento, cuando encuentra el anticuerpo, se une y eso produce liberación de histamina. Esto es alergia. Pero también existe el medicamento que tiene la capacidad, por otras vías, por otros mecanismos, estimular a la célula. Y la célula también libera histamina. O sea, en ambos ha habido liberación de histamina. Pero en uno hubo un puente, un anticuerpo. Eso es alergia. El otro no es alergia. O sea, no ha tenido que ver con una reacción de tipo, una hipersensibilidad. Entonces, este paciente que no tiene ese puente va a salir mucho más fácil de ese procedimiento. En que tiene el puente, no. Probablemente tengamos que hacer otro tipo de procedimientos o maniobras o de repente ya es fatal. El principal consejo que le podemos dar a quien nos ha escrito es que vaya al profesional para distinguir el tipo de reacción que él tiene. Tenemos una pregunta de Úrsula de San Martín de Porres. Adelante, por favor, Úrsula. Señor doctor, buenas tardes. Le habla la señora Úrsula de acá de San Martín de Porres. Dígame, ¿es bueno tomar la pastilla, el Meloxicam de 15 miligramos para el dolor de las rodillas, o sea, de las piernas? Porque acá no tomo, me calma, sino que ahorita, por ejemplo, hoy día me olvidé de tomar la pastilla. Y yo cada vez que tomo me calma porque cuando salgo a caminar, todo eso me va bien, pero gracias a Dios no me pasa nada. Dígame, bueno, el Meloxicam puede ser malo, me puede hacer daño a mi cuerpo. Meloxicam de 15 miligramos. No se escuchó muy bien. A ver, Úrsula, ¿puede usted repetir concretamente su pregunta? Porque no se le ha escuchado muy bien, por favor. Dígame, el Meloxicam es bueno para el dolor de las piernas. ¿Sí? ¿Qué cosa? Yo no sé si... Esa es la pregunta, si el Meloxicam es bueno para si el Meloxicam es bueno para... Ok, muy bien, muchas gracias, Úrsula. Habla acerca del Meloxicam para el dolor de rodillas. Bueno, el Meloxicam es un antiinflamatorio, ¿no? No se le... Definitivamente el Meloxicam va a favorecer a su dolencia de la señora.
Pero hay que entender que si ya está tomando meloxicam es porque su médico, me imagino que el reumatólogo, le ha indicado por algún tipo de dolencia, ¿no? No es bueno automedicarse cuando uno tiene alguna mínima expresión de dolor. Eso es lo que más bien hay que tratar de evitar en lo posible. Sobre todo en estos casos donde probablemente la exposición al medicamento es prolongado, ¿no? Mira, estos pacientes que tienen dolores, sobre todo cuando son mayores, artríticos, artrósicos, la gente toma el antiinflamatorio por mucho tiempo y cree que está tomando un caramelito, ¿no? Y realmente puede estar dañando su riñón sin saberlo. Mucha gente llega con enfermedad renal con historia de haber tomado antiinflamatorios durante mucho tiempo sin ninguna supervisión profesional. Y hablando de estos doctores, vamos a hacer una dramatización de una emergencia para poder aprender en casa cómo podemos actuar. Veamos. Señora, somos el SAMU. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Le falta el aire? Ya, tranquila, no se angustie, la enfermera le va a tomar las funciones. En este momento estamos viendo que la paciente se le está faltando el aire. Pues te vamos a ayudar. Está que le toman las pulsaciones, parece que tiene taquicardia, está con respiración acelerada. Lo más probable es que está sufriendo una alergia. Señora, ¿toma alguna medicación? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto ha tomado? ¿Qué es la pastilla? Parece que es un AINE lo que ha consumido. ¿Para el dolor? Ya. Entonces, ¿siente palpitaciones? Efectivamente, ahorita la señora está con un proceso de anafilaxia. Parece que está porque está comprometiendo la vía respiratoria y la vía circulatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de echarla. Vamos a simular que la paciente está teniendo un cuadro severo de alergia, una anafilaxia. En ese caso, puede perder el conocimiento, puede llegar al paro cardíaco. En ese caso, la enfermera lo que va a hacer es simular que la paciente se eche, ¿no? Mantenerla estable, Está inconsciente. ¿no? Y luego pierde el conocimiento. En el caso que pierda el conocimiento, vamos a despejar la zona, ¿ya? La enfermera va a ponerle una vía periférica para poner los medicamentos de rescate, que básicamente es la epinefrina, antihistamínicos, como la clorfenamina, y ver si amerita ya manejo avanzado de la vía aérea, porque principalmente la anafilaxia se va a dar con espasmo de la vía aérea laringea. Claro. En este caso vemos que la paciente no responde, no respira, va a tomarle el pulso, no más de 10 segundos, y confirma a la enfermera que no tiene pulso. Entonces vamos a iniciar lo que es el RCP. Como vemos, una simple alergia pudo desencadenarse en el cuadro de una paciente que toma AINES, un paro cardíaco. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un ejemplo demostrativo de en qué cosa puede derivar un proceso de carácter alérgico que se va haciendo grave cuando ya hay problema con la vía aérea y la persona siente falta de aire, ¿no? Así es. Ahora esto termina y deriva, hay veces, claro, en una minoría de casos, pero puede derivar en un paro cardíaco en la cual hay que responder inmediatamente. Efectivamente, es por eso que un paciente que siente comportamientos irregulares o siente que le falta la respiración, tiene que mantener la calma, sobre todo si está sola, y activar un sistema de emergencia. Puede llamar al 106, que es un servicio gratuito del Estado, que atendemos a nivel nacional. O llevarlo inmediatamente a un centro médico. Y si es posible, si está acompañada o si puede ir inmediatamente a un establecimiento de salud lo más cercano posible. A veces, cuando el cuadro es muy severo, el paciente está imposibilitado. Y recordar que el 106 lo podemos llamar todos, ¿no? No necesitamos seguro, todos lo podemos hacer. No, es un servicio del Estado que puede ser atendido llamando al 106, tenga o no tenga seguro, tenga o no tenga dinero. La principal función del SAMU es salvar la vida, atender una emergencia. Recuerde que el SAMU trabaja con personal médico, médico especializado, con enfermeros y enfermeros especializados. Y se coordina con la central. En el caso de ya tenemos un paro cardíaco, ya la enfermera evidenció que la paciente perdió el conocimiento y no tiene pulso. Lo que va a hacer es colocar por encima de 3 centímetros del apéndice sifoides e iniciar las compresiones, ¿no? Y las compresiones de un paro cardíaco por anafilaxia principalmente es brazos rectos, 90 grados, y se hace por lo menos 100 compresiones por minuto. Como normalmente el SAMU viene con personal médico y enfermero, mi función como médico es iniciar el RCP mientras que la enfermera coloca una vía para revertir el cuadro, porque sabemos y hemos evidenciado que ha sido por una anafilaxia a medicamentos. Claro, hay ¿no? un antecedente que
se justifica y se hace el abordaje Así es. para reanimar al paciente. Y hay una recomendación chiquita, doctor. Si yo no llego a esa reanimación, ¿alguna postura que la persona pueda adoptar para mejorar su ventilación o alguna medida Realmente la ventaja local en mientras que pide ayuda? La ventaja en esta situación es mantener la calma realmente, porque el edema de la vía aérea, principalmente los órganos que se ven afectados es la vía aérea superior, la vía aérea inferior, con broncoespasmo, laringoespasmo o severo. Entonces, si el paciente ingresa y comienza a tener angustia, va a comenzar a necesitar más aire, más oxígeno, y eso es un ciclo negativo porque puede empeorar su cuadro. Entonces, es mantener la calma en un cuadro de insuficiencia respiratoria por algún medicamento, una alergia, ¿no? Mantener la calma, respirar tranquilo lo que pueda, porque no va a pasar el aire fácilmente. Más allá de la urticaria que pueda haber, la vía aérea es lo más principal y es lo que lleva al paro cardíaco, ¿no? En primera instancia, Y ir llamar al a centro la más emergencia. cercano, ¿no? Ir al centro más cercano y bueno, si estamos alejados, llamar al 106 para que nos puedan ayudar. Sí, definitivamente hacemos todo lo posible para que el 106 llegue lo más distante posible a nivel, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. Ustedes saben que el SAMU está en todas las regiones, pero tratamos de que nuestro servicio llegue, porque hay zonas muy alejadas donde no llegamos, ¿no? Y ojalá pues prontamente lleguemos a todos lados, ¿no? Sobre todo Claro los que sí. lugares más pobres, que es donde la gente a veces más desconoce qué hacer en esa situación. Claro, porque eso ya es una parte, diría que final, demostrativa de lo que vendría a ser una cascada de emergencia. Así es. Donde a veces, creo, lo más importante es, apenas uno reconoce una alergia, ¿no? Una urticaria, que los ojos pican, pues ir a un centro médico y no esperar, porque siempre hay un tiempo, ¿no? O sea, son pocas las alergias que terminan rápidamente desencadenándose en un edema de glotis con dificultad para respirar, ¿no? Efectivamente, Mantener entonces... la calma, lo principal es mantener la calma, mantener una respiración tranquila, por más que sientan que el aire les va a faltar, que es la situación más grave que hemos encontrado antes de un paro. Mantener la calma es la principal recomendación, y llamar a una emergencia o a un familiar, alguien que los asista. Lo ideal sería ir al centro de salud si puedes, pero siempre acompañado, porque te puede pasar algo en el camino. Muchas No gracias, esperar a doctor. la ambulancia. Gracias. Muchas gracias por sus consejos, por darnos esta demostración de cómo se puede hacer una RPC, una recuperación en caso de un tema crítico. Le agradecemos por su presencia aquí al Cuerpo Gracias Médico. a SAMU también, ¿no? Gracias a SAMU. Y quería aprovechar un minuto para agradecer primero a todo el equipo del SAMU, que saludar al turno. Hoy día estamos en emergencia, el día de hoy. Agradecer a la doctora Lector, al doctor Calvo y al doctor Guigueta, ¿no? Por todo el apoyo que en este turno estamos, y a todos ustedes por la Muy bien. participación. Muchas gracias, doctor. Muy Muchas amable. gracias, doctor. Y efectivamente, hay que ver las primeras alertas, porque cuando tomamos un medicamento comenzamos a los 15, 20 minutos. Entonces, no esperar a que se complique, porque en realidad las alergias son impredecibles. A veces dicen, no, solamente es urticaria y no pasó a mayores. Siempre es importante acudir al centro de salud para ver por qué está presentando esto y hacer una correcta historia clínica para no llegar a mayores. Así Es cierto, eso es cierto. O sea, en la alergia, el primer manejo de la reacción alérgica, y es más, si es anafilaxia, pues es primero acudir a un centro, porque el tratamiento más adecuado va a tener que ser la adrenalina, ¿no? Entonces, y la vía, a veces hay un error también, que la vía más indicada en un paciente es la intramuscular. O sea, no es la subcutánea, no es la ¿No? es la ¿No se intramuscular. pone el IPP no es subcutáneo? Intramuscular. Ah, fíjate. Es intramuscular. A veces es un gran error que tenemos, que estamos, no. La primera forma o el primer manejo de un paciente que tiene una anafilaxia es el EpiPen, como dice el doctor, y más intramuscular. En el músculo Y eso- donde se ve, en esta parte de acá. porque es la mejor vía de poder tener una recuperación en un menor tiempo. Y hablando de este método, doctor, ¿hay la posibilidad de tenerlo en el botiquín? ¿Lo venden acá? Porque sabemos que en otros países sí está la ampolla que perfora, en nuestro país, inclusive el pantalón. lamentablemente, todavía no tenemos facilidad para poder tener el EpiPen. Entonces, se puede tener en algunos centros, algunas clínicas especializadas, pero no es de una venta directa al paciente, porque no hay que traerlo del extranjero. Pero una persona que es alérgica, por ejemplo, bueno, es asmática, tiene rinitis alérgica, tiene todos los problemas de los pacientes alérgicos, podría presentar, sí, una emergencia crítica, Lo tiene y que a lo tener. mejor una ampolla podría estar en casa. Se podría capacitar, o sea, se podría capacitar. Recuerden que la adrenalina que le vamos a utilizar hay que darle por kilo de peso, o sea, Así tampoco es. no es darle por darle. Entonces será Así es. 0.01 por kilo de peso en el momento donde el paciente tenga en este caso la emergencia, para que podamos mejorar.
recomendamos de todas formas que el paciente en la primera instancia sea llevarlo a un centro, porque Eso es a lo más- veces... yo creo que ese es el problema más importante. Así Más es. allá de la excelente demostración de este RPC que ha hecho el SAMU acá, es apenas yo tenga la sensación de ojos rojitos, Correcto. urticaria, sensación de incomodidad y tal, ir directamente. Tenemos 15 a 20 minutos para poder llegar con tranquilidad a un establecimiento de salud. Y tenemos una llamada, ahora nos llaman desde Ventanilla. Karina, buenos días. Buenos días. Quería hacer, buenos días con todos. Mi consulta es en base a que yo anteriormente consumía medicamentos y no me pasaba nada, pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y ahora soy alérgica a todos los AINES. No puedo tomar aspirina, no puedo tomar amoxicilina, si me da fiebre, no puedo tomar nada para bajármela. Y si por error tomo algo que contenga AINES, no me ahogo como ustedes están mencionando, sino se me hincha la cara. Los ojos, parezco boxeador. No tengo nariz, no tengo ojos, toda la cara se me inflama. Me tienen que inyectar a la vena algún corticoide y un antihistamínico y me demora 2 o 3 días en bajar, porque a pesar de... es muy fuerte la... Entonces siempre he preguntado cuando voy al médico si es que hay alguna manera de hacerme una prueba y ver qué medicamentos tiene, porque como le digo, yo anteriormente tomaba estos medicamentos, así sea un Postran para los cólicos menstruales, pero ahora no puedo tomarlo. Entonces así estoy dejando de tomar varios medicamentos, lo que me limita en mi tratamiento cuando yo tengo algún problema. No tengo problema de la columna, tengo problemas. Sí, muchas gracias, Karina, te hemos entendido. Muy buena tu consulta, muchas gracias. Acá tenemos A veces- varias preguntas por desglosar. A veces, como dice la paciente, ¿no? Es importante ahí definir, ¿realmente será una alergia o es una intolerancia. reacción tipo urticariforme? O sea, recuerden, las reacciones urticariformes se pueden manifestar por diferentes tipos de estímulos, ¿ya? Y eso no necesariamente tiene que ser una alergia. Si ya la paciente toleraba antes el medicamento, muchas veces, más de 2, 3, y de pronto, después del embarazo, refiere que ha habido algún tipo de alteración, eso más me está indicando no una reacción alérgica. Y ella preguntaba por los estudios. Los estudios definitivos en el caso de alergia a los medicamentos sería la prueba de provocación oral. O sea, uno le provoca al paciente con el medicamento que está sospechando en forma gradual. Pero esa prueba la tenemos que hacer siempre en un lugar que tenga algún tipo de garantía, ¿no? El hospital. Que tenga una expectativa, por supuesto, porque imaginemos que lo hagamos en un consultorio, no podríamos de repente. Y ahora tenemos otro estudio que es en sangre, que nos puede ayudar al menos a tener una mejor visión. Se llama el test de activación a los basófilos, donde medimos en este caso el anticuerpo. O sea, el anticuerpo que está presente contra el medicamento. Entonces es una prueba mucho más, digamos, específica, dirigida al medicamento que estoy sospechando. Doctor Matos, yo creo que lo que usted está hablando me parece súper importante abordar lo que es el diagnóstico, ¿ya? Porque creo que hay mucha confusión. La señora misma nos decía, se metió amoxicilina con un antiinflamatorio no esteroideo. Probablemente exista situarla en su verdadera dimensión para ver cómo lo abordamos, porque ella también está pidiendo ayuda. ¿Qué puedo hacer si yo necesito usar medicamentos para otras enfermedades? Pero con eso y más, ya volvemos con Cuerpo Médico después del corte. Volvemos con Cuerpo Médico y estamos hablando de este interesante tema acerca de los AINES, esos antiinflamatorios no esteroideos que los encontramos en cualquier farmacia y que los tomamos de libre albedrío y que de pronto tenemos que reconocer que hay efectos adversos producto de su uso, sobre todo prolongado, y también alergias. Pero ya tenemos otra pregunta en este momento para que le diga... A ver, Rocío, ¿cómo estás? Rocío, ¿de Vía El Salvador? Sí, buenos días. Adelante, Saluda Rocío. Rocío, doctor. Sí, por favor, Buenos adelante. días a todos. Mi concepto es la siguiente. Hace unos días yo fui llevada de emergencia y yo mencioné que era alérgica a los AINES porque anteriormente había tenido una reacción en mi cuerpo. Entonces el doctor que me atendió me administró para lo que es el calmar el dolor, el metamizol. Y a la media hora comencé a desarrollar un edema en mi rostro. Se me comenzaron a inflamar los párpados de manera intensa. Ya casi prácticamente se me estaba cerrando también un poco la garganta. Mi consulta era
por qué el doctor me administró dosis de metamisol si yo había mencionado que soy alérgica a los AINES, ¿no? Y él me mencionó de que el metamisol no formaba parte de la familia, ¿no? De ese grupo. Y o sea, ¿por qué hubo esa reacción en mí? Esa era mi consulta, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Yo creo que esto me va a permitir complementar tu pregunta, ¿no? Porque sí, usted lo dijo al principio del programa, hay varias clasificaciones. El metamisol podría haber sido considerado un AINE, otros no lo consideran un AINE. Y la pregunta yo se la complemento a la que dice Rocío. Yo puedo ser alérgico a un AINE, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? Y no ser alérgico a otro grupo como el ketorolaco, por ejemplo, que son primos, pero no son lo mismo. Sí, doctor. En realidad, más que nada, cuando hablamos de alergia, es más directamente algo más específico. Y cuando hablamos de intolerancia, es más macro, a otros medicamentos. Entonces, como condición, las alergias son más dirigidas, ¿no? Entonces, casi uno siempre es alérgico a algo, no a varias cosas. Pero para eso, doctor, como dice la paciente, es importante hacer un estudio. O sea, al momento ya existen algún tipo de estudios que podemos tener nosotros. Anteriormente, y todavía se sigue haciendo, se hacía las pruebas cutáneas. De sensibilización, ¿no? Así es. Que te colocaba un abón con distintas cosas. Más que prick test, lo que se hacía o lo que se hace es la intradermorreacción. Pero estamos viendo que la intradermorreacción es una metodología muy antigua, que lo hace no solamente el médico, lo puede hacer el personal de emergencia, pero no tiene la condición adecuada, porque lo que puede estar pasando en ese momento no es una reacción alérgica, es una irritación por el producto. O sea, claro, ya la penicilina, ya el medicamento te irrita. Entonces hacen un abón y uno dice, es alérgico. Entonces, en el tiempo eso se ha ido mejorando. Al momento todavía como gol estándar, el test de provocación oral. O sea, le provoco al paciente dándole poco a poco. Y como les decía, existen ahora estudios que son mucho más dirigidos. La citometría de flujo, que es un examen que marca marcadores, por decirlo así, donde si expresa el paciente este anticuerpo específico para el medicamento, lo capta. Entonces, esta es una prueba mucho más directa. Importante lo que está diciendo, ¿no? Ir al especialista de alergia e inmunología para hacer una correcta historia clínica, porque estas pruebas ya se dejaron de usar, pruebas, porque de repente el medicamento es muy intenso y está causando irritabilidad. O sea, son pruebas que tienen sensibilidades muy bajitas comparadas con las otras pruebas que son de mayor Y de eso vamos a seguir hablando porque es un tema largo y tenemos una llamada. Iris de Comas, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Una consulta. A mí me sucedió algo parecido como a la consulta que le acaban de hacer no hace mucho. Pero a lo mío la alergia me duró como dos meses. O sea, lo que me habían puesto tanto el metamisol como también ivermectina, creo que es que se utilizaba para el COVID, hicieron que las erupciones en mi cuerpo fueran, pero así, de pies a cabeza. Entonces, mi pregunta es lo mismo que le dijeron a ella. Yo fui primero al Policlínico Chincha y me dijeron que tanto el metamisol como todo lo que se compone en AINES, yo tenía que decir que yo era alérgica a los AINES. Nunca me dijeron, no, tienes primo hermano o no. Sí. Y cuando fui al seguro, yo dije soy alérgica a los AINES y ahí es donde me estaban mandando de nuevo un AINE. Entonces yo le dije, no, pero yo soy alérgica a los AINES. No, pero el metamisol no es AINE, me dijeron así. Ok, muchas gracias por tu consulta. Entonces aquí vamos a aclarar algo, doctor, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Después que ya ha pasado esto, ir a la especialidad y hacer la prueba que usted nos ha dicho, que es el sangre de test de activación. Claro. ¿Siempre lo van a hacer? A ver, primero contestando, doctora, a lo que dice la paciente. Por la forma que expresa la paciente que dice, hace 2 meses que tengo la molestia, eso más parece una urticaria. O sea, eso no parece una reacción tipo alérgica como tal. Recuerde que probablemente el metamisol o la ivermectina estimuló la respuesta inmune y el paciente en alguna forma pues hubo algún tipo de manifestación. Pero ahí, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una reacción alérgica. Con respecto a lo que usted hablaba, doctora, es importante que las pruebas epicutáneas, si es que las vamos a hacer, las hagamos pues en un lugar adecuado y con el especialista y que tiene la experiencia. El siguiente paso es la prueba de provocación, eso es importante, lo hace el especialista. Y lo que usted mencionaba, el test de activación a basófilos, es una prueba, es un procedimiento netamente especializado, ¿no?, que se hace puntualmente para el medicamento, solo para el medicamento. Tenemos otra inquietud de Juan de Puente Piedra. Adelante, Juan, por favor. Hagámoslo. Adelante, Juan.
Baje el volumen de su televisor, por favor. ¿Juan? Aló. Sí, dígame, por favor, Juan. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Juan. Sí, creo que se perdió Ok, la llamada. creo que- Y es importante, doctor, justo lo que es para terminar la idea, cuando nos dicen provocación, hacerlo en un hospital. ¿Por qué? Porque el paciente está con la vía. Quiere decir que si va a ser una reacción alérgica, inmediatamente vamos a poder controlarlo. Sí, claro. Entonces hay que hacer en el lugar A adecuado. mí me y parece con que el aquí especialista. hay una enseñanza muy clara, ¿no? Antes había mucho empirismo en el tema del manejo de alergias, hoy día es más profesional, hay pruebas específicas. Efectivamente, el metamizol que se usa para la fiebre comúnmente, a veces uno lo puede no considerar un AINES, pero como pasa también con otro tipo de medicamentos, porque la variedad de antiinflamatorios es muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que ir ante la duda a un profesional que distinga, soy alérgico a esto, soy no alérgico a lo otro, y también tener una secuencia al respecto, ¿no? Definitivamente. Muchas veces en el hospital lo que tenemos son pacientes que hacen una polimedicación, o sea, usan tanto medicamento que todo es una sumatoria y hace que haya la manifestación, y no necesariamente es alergia. Con respecto a las pruebas de provocación, doctora, las hacemos. Al momento en el hospital de niño hacemos pruebas de provocación a pequeñitos, ¿no? Si es CIS, no tiene costo. Ok, doctor Matos, muchas gracias. Y ya tenemos a la doctora Milagros Aburto en el bloque nutricional, que casualmente hablando del tema, vamos a hablar acerca de cómo poder reforzar nuestro sistema inmune. ¿Cómo estás, Milagros? Muy buenos días. Buenos días, Milagros. Alberto, Roxana, ¿cómo están? Hola amigos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar, muy bien, nos lo dijo ya Alberto, cómo vamos a fortalecer el sistema inmune. Y esto se llama inmunonutrición. ¿Y qué tiene que ver esta relación de la nutrición con sistemas como el sistema endocrino, también el sistema nervioso y el sistema inmune como tal? Particularmente de eso que nosotros ya hemos hablado, que es la microbiota, de todas estas bacterias, microorganismos que van a tener un efecto en nuestro organismo junto con la fibra prebiótica para estar más saludables. Pero en este complejo sistema no solamente se trata de hablar de ciertos nutrientes, sino de cómo participa una buena y completa alimentación general, pues el sistema de defensa lo vamos desarrollando a lo largo de la vida, desde que estamos pequeños, pero además va a ser la alimentación una forma, digamos, decisiva para ver cómo va a funcionar a lo largo de la vida. Porque no solamente es la alimentación y el comportamiento alimentario, las elecciones y cómo vas a ingerir esos alimentos, sino también lo que siempre hablamos: sueño, calidad y cantidad, actividad física, sedentarismo. O sea, no es, si haces actividad física no eres sedentario, no, porque si tú haces solamente 1 hora al día de actividad física, eres sedentario. Tienes que mantenerte activo durante el día. El sueño y especialmente un determinante importantísimo, el estrés. ¿Tú tienes estrés? Obviamente sí, así que voy a tratar de mejorarlo. Tienes que mejorarlo. Sí. Ya, entonces atenta con lo que voy a decir. Voy a sacar lápiz y papel. Eso. Entonces, o si no ves el programa, porque también estamos en Facebook y queda en YouTube. Así que si no te acuerdas, lo ves por ahí. Entonces, amigos, para todo el Perú vamos a hablar no de todos los nutrientes, porque hoy le vamos a regalar solamente este espacio a las vitaminas, que ustedes las ven acá. Participan absolutamente todas las vitaminas, inclusive la vitamina K participa. Pero ahora vamos a hablar especialmente de estas: A, complejo B, vitamina C, vitamina D y vitamina E. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en vitamina A? La vitamina A como tal se encuentra solamente en los alimentos de origen animal. Entonces la tenemos en la leche, nuestro clásico hígado y por supuesto, entre otros, el atún y la mantequilla. ¿Pueden haber alimentos que se enriquecen con vitamina A? Sí, pueden haber. ¿Pueden estar en una base acuosa sin necesidad de tener grasa el alimento? Sí, pueden estar, porque es una forma como se enriquece o fortifica un alimento con una base específica para que pueda estar, por ejemplo, en una leche descremada y no habría problemas, se va a utilizar correctamente. ¿Cuáles son los otros alimentos vegetales que nos van a regalar también esta vitamina E? Todo lo que es verde, porque la clorofila, por el color verde, encubre el naranja, el amarillo de los alimentos ricos en el famoso beta-caroteno, que se va a convertir en vitamina A. Entonces tenemos zanahoria, arvejitas,
hojas como la espinaca, mango, todo lo que es amarillo, naranja. Y no solamente lo vas a encontrar en estos alimentos. Aquí yo te estoy poniendo un grupo de alimentos ricos en vitamina C, pero que también van a tener betacaroteno o esta provitamina A. Entonces, pasamos a la siguiente lista. Vitamina C. Tienes la papa, la papaya, tienes todos los cítricos, el delicioso pimiento. Básicamente el verde y el rojo son los más ricos en vitamina C, pero tienes pimiento morado, pimiento amarillo que también te van a aportar. Tomate. El tomate es muy rico en vitamina C, pero también lo puedes incluir en vitamina A. Las fresas tienen un cachito de vitamina C, piña y camu camu. El camu camu tiene por 100 gramos de camu camu 60 veces más vitamina C que el limón. Y también la papaya es muy rica en vitamina C. 100 gramos de papaya puede tener más vitamina C que la naranja. Pasamos al siguiente grupo, que es la vitamina D. Porque la vitamina D tú dices, ay no, el sol es la vitamina D. Equivocado, el sol no es una vitamina. Los rayos del sol, al tener un impacto sobre tu organismo, va a hacer que se forme la vitamina D, va a actuar para que se forme la vitamina D. Pero si tú usas bloqueador, probablemente ese efecto también disminuya un poquitín. Entonces tienes que asegurarte, la vitamina D no se encuentra repartida en los alimentos como otras vitaminas. Son muy pocos los alimentos y lo encuentras especialmente en pescados grasos, como por ejemplo el atún, bonito, caballa. Entonces tú dices, atún en la vitamina A y atún también en la vitamina D. Y va a tener otras vitaminas. La leche generalmente viene fortificada con vitamina D. Y vamos a tener luego y exponerte al sol, por supuesto que te va a ayudar. Y vamos a hablar de la vitamina E. La E maravillosa que lo encuentras, aceites vegetales como por ejemplo el aceite de oliva, nueces, almendras, palta, germen de trigo, un alimento además espectacular, rico en proteínas, rico en grasas y muy rico en vitamina E. ¿Qué es lo que te tienes que llevar de toda esta historia? No solamente que tienes que tener una alimentación completa y balanceada, porque hemos dicho también del famoso complejo B. Y el complejo B lo encuentras en todos los alimentos repartidos de una manera generosa. Entonces, para que tu sistema inmune esté fuerte, no solamente necesitas vitaminas, minerales, otras sustancias que van a tener una actividad biológica, como por ejemplo lo que encuentras en las uvas, en el maíz morado, pero lo que tienes que hacer es cuidar tu sueño, tu alimentación, que esté este grupo de vitaminas. Ya hablaremos otro día de los minerales que intervienen y por supuesto tomar nota, toma nota Roxana, de lo que viene a continuación, nuestro resumen. Muy bien, alimentos que fortalecen el sistema inmune. La nutrición juega un papel importante en el buen desarrollo del sistema inmune y colabora en su buen funcionamiento a lo largo de la vida. La inmunonutrición abarca los aspectos relacionados con la nutrición y las interacciones, cómo se relaciona con los sistemas endocrino, nervioso e inmune. Recuerda la famosa microbiota. La dieta, el comportamiento alimentario, lo que eliges y cómo lo vas a ingerir, la actividad física, el sedentarismo, la calidad y cantidad de sueño y como factor clave el estrés tienen un impacto en el sistema inmune. Para fortalecer este sistema se necesita de las vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos que encontramos en una alimentación completa y balanceada. ¿Y por qué les digo carbohidratos? No porque vaya a tener una implicancia directa sobre el sistema inmune. Sí y no. O sea, si hablamos de carbohidratos complejos, vas a tener complejo B, etcétera, minerales y vitaminas. Pero importante es que, y ustedes saben muy bien, para que la proteína se utilice y vaya a su funcionamiento en el sistema inmune, a formar todas las sustancias que nos van a ayudar a defendernos, tengo que comer carbohidratos para que me den energía y esta maravilla llamada proteína pueda ir al sistema inmune. Entonces es una relación. Por eso a comer sano, a comer rico. ¿Cómo dices tú? Rico, saludable. Comer rico, sano y bien. Y bien, todo junto. Me han contado que él es un buen chef, así que
vamos a irnos a las pruebas y le haremos cocinar algo rico. Que nos invite, doctor, por Comer, favor. comer rico, comer sano, comer ¿Cómo? bien, comer lo suficiente. Como que te quedaste calladito, ¿no? No, lo que te veo con mucha atención, porque yo creo que lo alimentario tiene que ver mucho con el balance y con fortalecer nuestro microbiota, porque en la microbiota está el manejo inmune de la persona. Totalmente de acuerdo, pero te quedaste calladito por eso que dije como que eras buen chef. No, No, hemos aprendido, hemos estado atentos. soy bueno para comer más bien. Hemos Eso sí ya estado lo sé, ya, el atentos. otro día te escuché. Pero nada, este ha sido el segmento y disfrútenlo. Y si no, lo encuentran en YouTube y por supuesto en Facebook Live, en TV Perú. Ahí nos encuentran y puedes revisar todos nuestros programas. Muchas gracias, Muchas doctora. Ha gracias, sido hemos- realmente muy útil su consejo a todos nuestros televidentes. Y bueno, Alimentación balanceada. así es. Bueno, vamos al corte y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico aquí en TV Perú. El tema nos quedó el tiempo corto porque tenemos muchas inquietudes. Yo creo que la gente que nos llama está confundido si es alérgico a todos los AINES. Si es intolerante. Si es intolerante, si es solamente parte de un efecto adverso. Esa definición de términos nos confunde porque realmente estos medicamentos también son necesarios y son de uso común. Oye, me golpeé, me dan un Un antiinflamatorio, tengo fiebre, me vas a dar un AINE. O sea, creo que sus aplicaciones son diversas. Inclusive la gente toma aspirina para, para el factor anticoagulante, pero que tenemos que recordar que esto tiene que ser precisado y identificado cuando hay una alérgica porque puede terminar siendo una consecuencia muy fatal, ¿no? Una emergencia. Así es. Yo quisiera puntualizar, para ya finalizar el programa, doctor Matos, aprovechando su presencia, que existe ya hoy día mucho más ciencia en este manejo de cómo identificar una alergia, ¿no? Que ese es el tema finalmente más importante. Y yo quería preguntarle una cosa más. ¿Una persona puede convertirse en alérgica con los años? Por ejemplo, Milagros habló acerca de la microbiota, y la microbiota, asumimos, cambia nuestra disposición inmune en el organismo. ¿Esto podría, una persona podría convertirse alérgica con los años que no lo era? Sí, doctor. Eso sí está descrito y no solamente está descrito con un medicamento, ¿no? Le comento lo que sucede. Hubo un grupo en China de pacientes que tenían HIV, ¿ya? Y cuando quisieron usar el medicamento, en este caso un retroviral, ¿no es cierto? Nunca antes habían usado el medicamento. O sea, uno diría, pues, si nunca has usado el medicamento, ¿por qué vas a tener algún tipo de reacción? Y se vio que en el caso de alergias a los medicamentos había una predisposición en un HLA. Entonces, es por eso que ahora ya no solamente se habla de que si consumiste el medicamento, ahora es alergia. Ya no tanto. Ahora se habla inclusive que uno nace con algún tipo de predisposición. Doctor, ¿es hereditario? Si el papá tiene algún tipo de alergia, ¿el hijo también podría tenerlo? Desde el punto de vista que yo le digo, sí uno podría tener esa condición. Pero normalmente, si un paciente es alérgico a la amoxicilina, no necesariamente el pequeño tiene que tener esa condición, ¿no? Es que en realidad hablar de alergia a los medicamentos es muy amplio. Y todavía porque no solamente es medicamentos, son alimentos también. Así es. Y a veces, como le digo, hablaba la doctora de nutrición, y a veces uno dice, no, yo consumo un marisco y me enroncho, y es alérgica. No necesariamente es alergia. Eso más parecería con una reacción de tipo no higiemediada, una intolerancia, como una la urticaria. leche, ¿no? Soy intolerante a la lactosa y una cosa es ser alérgico. Así es. Pero ahí, doctora, la diferencia es que uno es por una deficiencia de una enzima. Claro. Ahí es diferente. En la lactosa hay una enzima que está Así es. faltando, En ¿no? cambio, en la alergia acá es porque el paciente hace reacción, o sea, libera histamina, pero no por el mecanismo del anticuerpo, sino por otras vías, unas vías enzimáticas que hacen que se libere histamina. Pero esa intolerancia normalmente desencadenaría en la persona una respuesta más leve en todo caso. Exactamente. Y doctor. más tardía. Exactamente. O sea, es una comparación, no es ciencia, pero dice, una reacción alérgica te libera como 1000 de histamina, pongamos. Claro. Una reacción de tipo intolerancia, como 10, algo así, ¿no? Por eso que es más manejable. O sea, podemos decir que alguien que tiene alergia inmediatamente le pican los ojos, se hinchan los ojos o tiene una respuesta mucho más brusca. Claro, no necesariamente llegando al extremo de la anafilaxia. Y la intolerancia puede dar manifestaciones un poco más leves y tardías. Sí, definitivamente. O sea, todo va a depender de la gran cantidad, digamos, de anticuerpos o receptores y que eliminen cada uno la histamina, ¿no? Es más o menos el key del asunto. Pero en todos los casos yo creo que la persona que nos está escuchando en todo el país
y tenga alguna de estas manifestaciones de intolerancia o de respuesta ante un medicamento o alimento, vaya a un profesional, porque hay que distinguir claramente la paja del trigo, porque si no, anulamos toda expectativa de tratamiento y al final uno se está haciendo un harakiri. Definitivamente, doctor, una recomendación es por eso. Si cualquier persona va a tratarse con un especialista en alergia, es fácil. Puede ir al colegio médico, colocar el nombre del médico y saber si en realidad es alergólogo, inmunólogo o a lo mejor no lo es, ¿no? Importante resolver también las preguntas, las diversas que nos han hecho. ¿Qué hacer o cómo yo saber si soy alérgica efectivamente? Y ahí tenemos la prueba que usted nos dice que es la prueba de provocación a la medicación que lo puede realizar en el hospital. Al momento el gold estándar sigue siendo el test de provocación oral. Lo hacemos en el hospital del niño, ¿no es cierto? En pacientes que tienen CIS no tiene costo, ¿no? Ya si uno pues tiene algún otro tipo de manejo, pues podría hacer el test de activación de basófilos, que es una prueba que no se hace lamentablemente todavía en una institución pública, es en la parte privada. Y una de les digo ya, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿yo puedo sensibilizar a una persona alérgica a ser más tolerante al producto? Exactamente. Eso se llama desensibilización. Esto lo hacemos generalmente con aquellos medicamentos tipo biológicos, ¿no es cierto? O los monoclonales que uno va a tener que utilizar. Sí, doctor, se hace. En pacientes con cáncer podemos desensibilizar. O sea, lograr que el paciente tolere el medicamento siempre y cuando sepamos que ese medicamento va a tomarlo por largo tiempo. Es lo que se hace. Claro, porque a veces yo estoy obligado a usar un medicamento y encuentro una respuesta lo desensibilizamos o intolerante, entonces yo voy a hacer procedimientos que los tiene que hacer un profesional especialista para ir un poco resistiendo un poquito más a la respuesta adversa. Buscando la tolerancia, es lo que uno hace. Busca la tolerancia del medicamento, pero en forma gradual. Y sobre todo buscar al especialista. ¿Cuántos son en el Perú, doctor, ustedes? Mire, alrededor, al momento, somos, de acuerdo al Colegio Médico, 66 alergólogos titulados, ¿cierto? Pero en realidad es muy poco. Solamente para contarle. La UAU, ¿qué dice? Recomienda que haya un alergólogo por cada 50.000. Pero nos falta un montón. Imagínense cuánto estamos ahorita. Muchas gracias, doctor Matos. Ha sido muy valioso su consejo para todos nuestros televidentes. Ha sido un programa realmente muy útil, muy aleccionador. Le agradecemos infinitamente su visita. Y bueno, con todos ustedes el tiempo se ha acabado. Gracias por su sintonía, por este momento. Y bueno, el día de mañana tenemos un gran programa dedicado a las fobias. Así que preparémonos con todas sus inquietudes para mañana estar presentes aquí en Cuerpo Médico. No hay tiempo para más y ya nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana. Hasta mañana.